Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor hoy en este sábado 23 de mayo. Estamos también a las vísperas de la solemnidad de Pentecostés, mañana, domingo, y vísperas de la gran fiesta de María Auxiliadora. Queridos amigos, hoy la palabra del Señor, Hechos de los Apóstoles, capítulo 28, versículos 16 al 20 y luego versículos 30 al 31. En aquellos días, cuando llegamos a Roma, se le permitió a Pablo vivir en una casa particular con un soldado de guardia. 3 días después de su llegada, convocó a los judíos principales y una vez reunidos les dijo: hermanos, sin haber hecho nada en contra de mi pueblo ni de las tradiciones de nuestros padres, fui preso en Jerusalén y entregado a los romanos. Ellos, después de interrogarme, querían ponerme en libertad porque no encontraron en mí nada que mereciera la muerte. Pero los judíos se opusieron y tuve que apelar al César, sin pretender por ello acusar a mi pueblo. Por esta razón he querido verlos y hablar con ustedes, pues llevo estas cadenas a causa de la esperanza de Israel. 2 años enteros Pablo pasó en una casa alquilada. Ahí recibía a todos los que acudían a él. Predicaba el reino de Dios y les explicaba la vida de Jesucristo, el Señor, con absoluta libertad y sin estorbo alguno. Queridos amigos, qué interesante la vida de Pablo, llena de situaciones difíciles. Llega a Roma, ciertamente, aquí nosotros hemos saltado bastante, todas las penurias y dificultades también por el mar, en su viaje, y en fin, situaciones muy interesantes. Pero, ¿por qué? Porque tiene bien dentro, queridos amigos, el objetivo: predicar y anunciar a Jesucristo. Ay de mí si yo no anunciara el Evangelio. Y entonces aquí, una vez que él se reúne, vive en una casa alquilada, 2 años dice que se quedó ahí. Y al mismo tiempo él se presenta y él cuenta su historia. Y en realidad es simplemente por una envidia y es por una situación de cabeza dura que somos. En nuestro camino de fe. A través de Jesucristo. Omboúa lleva la itaíra Jesús, quien muere, es decir, va haciendo toda esa historia de salvación, que muere por nosotros en la cruz y de esta manera nos ha liberado. Y yo soy, dice, el testigo fiel que en mi propia vida he sentido esta presencia de Dios. A operar entonces esa verdad que ha recibido de parte del Señor. Queridos amigos, lo importante es, dice, que él esto lo hacía con absoluta libertad y con ese deseo de predicar a Jesucristo. Ojalá que también nosotros, a pesar de nuestras penurias, a pesar de nuestras dificultades, en lugar de tirar y decir o lo que sea, con todas nuestras tribulaciones, sepamos que lo esencial y lo fundamental es el aferrarnos a Jesucristo y anunciar a través de nuestro testimonio y nuestra vida la presencia de un Dios que nos ama, que nos quiere y que nos libera. Que la bendición de Dios descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.